Nos encontramos con Martín Corrales, un historiador nacional que hoy nos estará recontando acerca de la historia de la ciudad Puerto de la Ceiba y por qué se celebra el Día de los Muertos aquí en esta ciudad. Martín, cuéntenos acerca del cementerio de Barrio Inglés, uno de los más antiguos que tenemos en la ciudad Puerto de la Ceiba. Así es, la historia nos cuenta que la ciudad de La Ceiba nació precisamente frente a orillas del Mar Caribe, ¿verdad? Lo que nosotros ahora vemos como extensión de la ciudad es reciente, ¿verdad? No como la ciudad fue iniciada. Esta ciudad, pues, como todas las ciudades del mundo, tenía un lugar especial para el entierro de las personas que morían. En ese tiempo, aproximadamente la ciudad de La Ceiba fue fundada en 1877. Este cementerio fue uno de los primeros cementerios que hubo acá. Luego se trasladó un poco hacia el centro, donde está la Escuela Guadalupe de Quesada, y posteriormente a donde está también el otro cementerio del barrio Mejía. Pero este es uno de los primeros, y aquí lo interesante es que podemos encontrar varias tumbas que tienen fechas de principios de siglo, ¿verdad? Y lo interesante también, muchos personajes inmigrantes que vinieron a la ciudad que están enterrados acá. Nos encontramos también acá en este lugar, precisamente en el monumento a los caídos en combate en 1911. Una facción del general Manuel Bonilla vino a la ciudad de La Ceiba con el objetivo de tomarla en 1911 en contra del gobierno local, ¿verdad? Y aquí se desarrolló una batalla bastante sangrienta. Ahí participaron también el general Lee Christmas, que es muy conocido en la historia nacional, y también el general Guerrero, que murió casi a manos del general Christmas, que estaba peleando a favor de Manuel Bonilla. Recuéntenos personajes de la historia que estén enterrados aquí en Barrio Inglés, que ustedes sepan a través de la historia que sus restos reposan aquí en ese cementerio. Bueno, el señor Mejía, que fue una de las personas que donó este predio, tiene aquí está enterrado y tiene un monumento muy importante, que lo podemos ver casi en la entrada del cementerio. Y luego estaba aquí enterrado, desgraciadamente ya no lo tenemos, el general Ruiz, que fue un héroe y fue parte del movimiento independentista de José Martí en la isla de Cuba, y que sus restos fueron exhumados para trasladarlos allá, para darle, como corresponde a un personaje de su talla, un lugar y un monumento bastante importante en la ciudad de Cuba, ¿verdad? Estas son las personas quizá de mayor renombre, aunque hay muchas personalidades que están enterradas acá, que formaron parte de la historia de La Ceiba. Amigos de ¿Qué onda? Conociendo más acerca de la historia de aquí de la ciudad Puerto de la Ceiba, ahora nos trasladamos hasta el cementerio de Barrio Mejía. Continuamos con más. Martí, cuéntenos acerca de la división que estamos viendo ahorita, porque vemos que está la colonia española, la colonia francesa. ¿Por qué surge estas divisiones y qué nos puede recontar acerca de esta historia? Bueno, yo pienso que, como decía anteriormente, las personas siempre, cuando están lejos de la patria, por así decirlo, buscan cómo agruparse y buscar, pues, recordar esos momentos, esas tradiciones y esas maneras de ser de cada ciudadano en el mundo. Vean, en La Ceiba, por ejemplo, hubieron varias sociedades, fraternidades, clubes que recogían, pues, estas nacionalidades italianas, francesas, españolas, ¿verdad? Y como lo estamos viendo acá, pues esta es una sección en donde están enterrados varias personas que eran de nacionalidad española, que vinieron a la ciudad, ¿verdad? Si lo podemos ver, ahí dice Colonia Española, y hay un segmento bastante grande con familias Herrero, Trapero, Gruñá, Giró, ¿verdad? Bastantes familias que se suenan todavía en la historia de la ciudad de La Ceiba. Me gustaría que también nos recontara y hacer una diferencia, ya que la generación actual tuvimos la oportunidad de vivir cosas que se vivían en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre los funerales actuales a los del pasado? Bueno, yo pienso que antes había quizá un poco más de solemnidad, me parece a mí, ¿verdad? Un poco más de solemnidad,
muchas veces había un difunto en la ciudad y todo el mundo se daba cuenta. Se trataba de asistir a ciertos funerales, por ejemplo, de gente bastante célebre, ¿verdad? Aunque muchos actos de fúnebres se hacían por invitación también, o sea, la gente recibía una invitación para ir al funeral de fulano de tal, ¿verdad? Cuéntenos cuáles son las tradiciones que llevan todas las personas al celebrarse el Día de los Difuntos, o mejor conocido como el Día de los Muertos. Bueno, aquí en Honduras la tradición general es que el Día de los Difuntos es un día de visita a ese pasado, a esos ancestros que ya nos dejaron, y por lo general, aunque ya es una costumbre que se está perdiendo, los familiares van y tienen un momento de compartimiento con su familiar querido que ya se fue, por eso llevan flores. Algunas familias todavía en el interior todavía van en grupos, ¿verdad? Y se quedan compartiendo un rato en el lugar de descanso de su familiar, y es una especie como, si no fiesta, ¿verdad? Sí es un momento de conmemoración para la memoria de esas personas, seres queridos que ya se fueron. Al hablar de la antigüedad de este cementerio aquí en Barrio de Mejía, ¿cuál es la antigüedad que tiene de estar activo? Bueno, este cementerio fue más o menos, tiene como unos 100 años, ¿verdad? Ya a principios del siglo XX ya se pueden ver incluso algunas tumbas con fechas muy tempranas, de 1910, 1909, por ahí, ¿verdad? Personas que nacieron en 1880 ya aquí ya tienen una tumba. Entonces nosotros podemos deducir que tiene aproximadamente un poco más de 100 años, ¿verdad? Lo suficiente para recoger toda la información histórica de las primeras personas que vinieron a esta ciudad y que la construyeron y que crearon su desarrollo. Señor Martí, cuéntenos cuáles son esos personajes de la historia que están sepultados aquí en este cementerio de Barrio Mejía. Bueno, hay muchos personajes para la historia de la Ceiba, por ejemplo, varios de los primeros alcaldes, como el alcalde Matthew Mora está aquí, también el alcalde Canelas Osorio, personajes que nos cuenta el mismo historiador Antonio Canelas, que desgraciadamente su tumba pues no se puede identificar, pero estaba el expresidente Beltrán, y uno de los más insignes, el artista Confucio Montes de Oca, que a sus 23 años pues le dio la gloria a Honduras de ganar el premio de arte de París, ¿verdad? Que es muy importante pues para la historia nacional y para la historia del arte de nuestro país. Ahora cuéntenos acerca de un proyecto que ha sido prácticamente un sueño que puede llevarse a la realidad si todos los ceibeños que están en este momento ponen su granito de arena y si todos nos ponemos a recontarle a todas las generaciones parte de nuestra historia pasada. Así es, como pasa en las grandes ciudades del mundo, el necroturismo es una fuente importante para el desarrollo del turismo local y nacional, pero también como un punto de referencia hacia la cultura y la historia, en especial de la ciudad, ¿verdad? En el caso de La Ceiba, este lugar es bien importante porque La Ceiba fue construida y desarrollada por inmigrantes de todas partes del mundo, ¿verdad? Y en este cementerio se encuentra gran parte de todas esas personas que vinieron y que hicieron de Honduras su segunda patria. Entonces, una de los proyectos que se está pensando es precisamente desarrollar este cementerio de Barrio Mejía como un punto de city tours para la ciudad. Obviamente había que construir, y qué es lo que se les está sugiriendo a las personas que están dirigiendo este proyecto, a la UMA, que hagan un centro de visitantes, ¿verdad? Hay suficiente información de inmigrantes y todavía descendientes de inmigrantes en esta ciudad que pueden contribuir con objetos, con fotografías y otro tipo de cosas para la memorabilia de este lugar, que puede ser muy interesante, no solamente para los turistas, sino que para los mismos ceibeños.
Sin lugar a dudas, el Día de los Difuntos es una forma de recordar y de compartir con nuestros seres queridos que están en el más allá. Hoy te contamos un poco más acerca de la historia de muchos baluartes que hoy reposan aquí en el cementerio de la ciudad Puerto de la Ceiba. Yo soy Byron Flores y esta es una historia que no te podías perder. Estaremos con ustedes en una próxima edición. Hasta la próxima.